Sí, ya. Buenas noches con todos primero. Em, arranco con el tema. En mi caso, el tema que elegí es el uso de imágenes satelitales y de redes neuronales convolucionales para estimar el bienestar económico. A diferencia de algunos de mis compañeros que los escuchaba al inicio, mencionaban que habían escogido temas o artículos que se relacionaban con lo que estaban viendo en la tesis. En mi caso, lo que hemos visto acá en el curso con Roberto no se ajustaba mucho a los tipos de datos que yo tenía, que son datos en panel. Entonces me encontré ante un problema bastante serio, ¿no? ¿Qué tema agarrar? Yo provengo de las ciencias sociales, entonces quería encontrarle un sentido, una aplicación práctica que pueda dirigir, pues, a abordar problemas sociales o dirigir el uso de políticas públicas. Y encontré un artículo que me llamó mucho la atención, uno que justamente usaba imágenes satelitales y trataba de estimar la pobreza en África. Ayer inició mi interés por el tema, busqué más autores, conseguí específicamente tres, bueno, tres los que he analizado, conseguí alrededor de 7 artículos que abordan la misma problemática. Esos tres artículos que he seleccionado también son similares en cuanto a problemática, importancia, objetivo, pero sí hay, digamos, ligeras particularidades en cómo lo enfocan. En la metodología hay ligeros cambios y por lo tanto también pues llegan a conclusiones diferentes, ¿no? Lo que yo estoy presentando acá es la forma en la que he estructurado este estado del arte. He analizado de cada artículo la problemática, la importancia, el objetivo, la metodología y las conclusiones. He decidido hacer este cuadro comparativo para tener un poco más a mano las diferencias entre uno y otro artículo. Y bueno, empezando por el primer artículo, que es este que se basa en el contexto africano, usa específicamente o analiza datos de 23 países. El artículo es este de aquí, que lo muestro en pantalla. Me resultó un artículo bastante interesante, fue el detonante para interesarme por este tema. Eh, Ese artículo, básicamente, ¿cuál es la problemática que aborda? Y que en sí es la misma problemática con ligeros matices que abordan los otros autores que voy a mostrar. Básicamente no hay datos locales. Contextos como el de África, o vamos a ver países como el de Sri Lanka, o en Uganda también que está en África, en fin, no cuentan con datos locales sobre el bienestar económico. Hay datos que se realizan a través de encuestas. Por ejemplo, un dato bastante interesante que señala este artículo es que al menos cada 4 años se realizan encuestas que miden el consumo o el patrimonio en estos países. Hay una gráfica que me gustó mucho, que la incluye este autor, que es este mapa de África y muestra con esta especie de mapa de calor em, qué tan frecuentes se realizan encuestas en esos países sobre los temas que acabo de mencionar, ¿no? Que es para medir básicamente el bienestar económico. Hay países en los que sí se realizan entre 1 a 2 años, que son muy pocos, la mayoría está entre 4 a 5, y algunos países que se realizan encuesta cada 10 años, como por ejemplo Argelia, Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, y otros en los que incluso nunca se hacen encuestas, como el de aquí de Somalia, Libia o Sahara Occidental. Entonces, no hay datos, no se hacen encuestas o se hacen encuestas con lapsos de tiempo muy espaciados. Teniendo en cuenta esta rapidez, entre comillas, con las cuales se hacen las encuestas, se puede estimar que al menos en un país africano, un mismo hogar se evalúa cada 1000 años. ¿A qué me refiero o a qué se refiere el autor? Sabemos que las encuestas no abordan necesariamente las mismas unidades de análisis. Si en una encuesta número uno se analiza a la unidad X, esta misma unidad X no va a ser necesariamente evaluada en la siguiente encuesta y así sucesivamente, ¿no? Entonces se estima más o menos a este ritmo que acabo de presentar que en un país africano un mismo hogar va a ser eh, incluido dentro de una encuesta cada 1000 años. Entonces, esto impide hacer un seguimiento, un monitoreo que permita hacer una evaluación de impacto.
sobre las unidades. La situación cambia un poco en otros contextos como el de Estados Unidos. Acá hay otra gráfica que también me parece muy importante. Si un hogar, un mismo hogar, aparece cada 1000 años en una encuesta, en Estados Unidos esto pues se reduce drásticamente a aproximadamente 10.000 días. Me permiten saco calculadora, 10.365, estamos hablando de aproximadamente 27 años. Es decir, un mismo hogar va a aparecer cada 27 años en una de estas encuestas. Como ven, igual es mucho tiempo, no podemos hacer un seguimiento continuo de una misma unidad de análisis a lo largo del tiempo. Y si quisiésemos hacer este tipo de estudios más frecuentes, pues cuestan mucho dinero. Aproximadamente en estos países, una encuesta nacional con estas características costaría $1 billón. Y esto, lo señalo acá, incluso estamos hablando de encuestas nacionales. Saben que también que las encuestas, pues usualmente no estiman tan bien a nivel local. Si quisiésemos ampliar la muestra para que estime bien a nivel local, habría que hacer aún un mayor muestreo y eso incluso aumentaría terriblemente los costos que vemos acá. Entonces, dada esta problemática, nos pone a pensar, ¿qué pasaría si es que sí contásemos con esos datos? Básicamente, tres, eh, tres motivos bastante importantes, o tres elementos bastante importantes que nos permitirían, que podríamos hacer si contásemos con esos datos. Uno, prestar servicios públicos y mejorar las decisiones políticas. Por otro lado, específicamente para organizaciones como ONGs, que podrían direccionar mejor sus programas, aquellos programas que tienen que brindar algún tipo de ayuda, como transferencias condicionadas, microcréditos, capacitación, etcétera, si tuviesen una mejor estimación del bienestar económico en el territorio, podrían direccionar mejor estos programas. Lo mismo para el sector privado. Si tuviesen esta información, podrían desarrollar productos y servicios más focalizados. Entonces, entendiendo la problemática, entendiendo la importancia de contar con estos datos, los autores aquí se proponen tratar de contar con estos datos de manera más frecuentes. Es acá donde toman importancia las imágenes satelitales. Vuelvo al gráfico eh, que les mostraba hace un momento. Si teníamos que un mismo hogar aparecía en África, en una encuesta de África cada 1000 años, y en Estados Unidos un mismo hogar aparece en una encuesta cada 27 años, con imágenes satelitales, un mismo hogar puede aparecer cada año, cada mes o incluso cada semana. Vemos acá los diferentes satélites o proyectos que hay. Los más importantes, por ejemplo, Sentinel, que es el que tiene mayor data, que es de los Estados Unidos, operado por la NASA y una especie de observatorio geográfico, no recuerdo muy bien el nombre. Landsat, que es la versión europea, y en fin, otros proyectos o satélites que toman em, estas imágenes con bastante regularidad. Entonces, esos autores lo que se proponen es, a partir de estas imágenes, de estos satélites que tenemos en abundancia y con mucha frecuencia, tratar de estimar el bienestar económico en estos países, en este caso en países del África. Em, por lo tanto, el objetivo em, de este autor es evaluar evaluar si las imágenes. Ahora explico lo de baja resolución. De baja resolución obtenidas por múltiples sensores satelitales pueden medir con precisión el bienestar a nivel local, o sea, a nivel muy segmentado, no estas mediciones a nivel nacional que no ayudan a segmentar bien la población a tomar decisiones más precisas. Como mencionaba, estas imágenes las toma de 23 países en el África subsahariana, básicamente. Y aquí hay una cuestión un tanto técnica que había que entender, que no está implícita en el artículo, pero había que buscar información por fuera, que era la resolución y por otro lado las bandas. Esto lo hemos visto en el curso también.
En los ejercicios que hicimos contigo, Roberto, vimos el tema de las bandas, trabajamos con tres bandas, RGB, e incluso con una sola banda cuando pasábamos todo a blanco y negro. Em, pero en este caso, esas imágenes satelitales, sobre todo las imágenes, por acá la tengo, las multiespectrales, mm, aquí está, multiespectrales, eh, trabajan con muchas bandas, ¿no? Luego entro a detalle de qué significa que tenga más bandas. em, y a la vez otro concepto importante era el tema de la resolución, es decir, cuántos metros o kilómetros componen el píxel. Em, Aquí específicamente el autor trabaja con imágenes de baja resolución, es decir, con imágenes donde cada píxel está conformado por una cantidad de metros que no es, digamos, muy pequeña. En este caso, concretamente son 30 metros. Un píxel lo componen 30 metros por 30 metros. Eh, Hay una relación un tanto inversa entre la resolución y la cantidad de bandas, pero después creo que en la parte metodológica lo ejemplifico un poco mejor. Ya pasando a la parte de metodológica, para entender un poco mejor qué ha hecho paso a paso qué han hecho estos autores. em, pero antes de pasar a la parte metodológica, para tener un poco más de noción de qué estoy hablando con las imágenes satelitales, mostrarles un poco de lo que se ve a nivel del Sentinel, a nivel de Landsat y esos otros proyectos. Como mencionaba, Landsat no es que sea un solo satélite, son muchos satélites. Actualmente a la fecha eh, se tiene hasta el Landsat 9. Al 2030 se prevé lanzar el Landsat 7. Y es más, como dato histórico, y solo para que estén atentos o tratar de captar la atención, el Landsat 7 fue desmantelado hace poquito, nada más, en junio, el 4 de junio. Em, y actualmente están en órbita el Landsat 8 y el Landsat 9. El autor acá no mencionaba el Landsat 9 porque este artículo es del 2020 y el Landsat 9 fue lanzado en el 2021. Pero igual cada uno de estos satélites captan imágenes de esta naturaleza. Esto, por ejemplo, lo que vemos es el Landsat 7, su primera toma de Las Vegas en 1999 y la toma de Las Vegas en 2024 fue la última toma que hizo de Las Vegas. Entonces, ese es el tipo de imágenes satelitales con los que se trabajan. Hay otro tipo de imágenes que ya cubren más bandas, más espectros, más colores, como por ejemplo aquí vamos a ver, hay tomas de diferente forma que captan materiales, captan composición del suelo, captan texturas, llegan a captar también objetos, dependiendo un poco cuál sea el balance entre bandas y resolución, que es los dos componentes que mencionaba anteriormente. Ya ahora sí pasando a la parte metodológica. En sencillo, ¿cómo se recolectan los datos? Esos autores han recopilado para la variable objetivo, que es la variable que se quiere predecir, datos de encuestas, de censos. Específicamente para este artículo se recopilaron datos de riqueza basada en activos patrimoniales, que es la forma, digamos, más común o más estable con la cual se puede medir el bienestar económico. Hay otras formas, los autores lo explican y plantean su posición de por qué activos patrimoniales y por qué no, por ejemplo, eh, patrones de consumo, porque esos son más variables y bla, 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 lo justifica. eh, y entonces el autor se centra en conseguir variables de estas encuestas que midan activos patrimoniales. ¿A qué me refiero con activos patrimoniales? El si tiene, por ejemplo, TV, si tienen acceso a agua, si tienen un coche, cosas así, ¿no? El consumo no lo toma en cuenta, sí lo van a tomar en cuenta y más adelante se los voy a mostrar los otros autores, pero este particularmente no. Entonces, con estas variables que sacan de estas encuestas, hay 43 encuestas eh, bueno, esta encuesta que DHS son las siglas, que son encuestas que se realizan en esos 23 países.
Se recolectan estas variables que acabo de mencionar sobre activos patrimoniales y con esta información se genera un índice de riqueza de activos. Este índice se obtiene usando el PCA, que es el análisis de componentes principales. Nos quedamos solo con el primer componente para obtener un índice y después para poder tener una medida por villa, por clúster, por agregado territorial, pues se hace un promedio simple. Entonces, de esta manera ya tenemos conjuntos territoriales, villas, si queremos llamarlo villas, que tienen un índice, una medida de riqueza de activos. Entonces, la idea es tratar de predecir este valor con las imágenes satelitales. Imágenes satelitales que en este caso son de dos tipos. Imágenes multiespectrales, que básicamente son sacadas del satélite Landsat, el cual les enseñaba anteriormente, Landsat 5, Landsat 7 y Landsat 8. Y el otro tipo de imágenes que usan para tratar de predecir este índice de riqueza de activos son las luces nocturnas, sacadas de los satélites de MSP y BEARS. Algunos detalles técnicos, como les mencionaba, tienen que ver con las cantidad de bandas y la cantidad de resolución. Concretamente, las imágenes multiespectrales sacadas del satélite Landsat tienen una resolución de 30 metros por píxel y usa 7 bandas. 30 metros por píxel, les decía, es el tamaño de cada píxel, es decir, 30 por 30 son 900 metros cuadrados. Eso es, digamos, la porción de tierra que conforma cada píxel. Y las bandas son los rangos, no sé si llamarlo colores, los tipos de colores que puede captar. Habíamos visto los RGB, que es el rojo, azul y verde, y además otro tipo de colores o, bueno, en este caso, bueno, bandas que no son perceptibles por el ojo humano, como sea el infrarrojo y otros más con nombres un poco extraños. Am, Concretamente son 7 bandas las que usan las imágenes multiespectrales. Las imágenes multiespectrales, como se puede ver, usan muchas bandas, pero poca resolución. Hay usualmente una relación inversa entre ambos componentes. Eh, y el autor ha pretendido trabajar a propósito con este tipo de imágenes de baja resolución, como lo mencionaba en el objetivo. ¿Por qué? Porque estas imágenes multiespectrales lo que pueden hacer es captar, captar materiales y composición del suelo. Si nosotros pongamos en el supuesto de que em, aumentamos la resolución, tendríamos necesariamente que sacrificar las bandas. No, no es digamos, un veredicto técnico que sí o sí se tenga que hacer, es más por un tema presupuestal, porque aumentar ambas cosas a la vez cuesta mucho. Em, Así que usualmente hay esa relación inversa de si aumento lo uno, disminuye lo otro. En este caso de las imágenes multiespectrales, aumenta mucho las bandas, disminuye la resolución, pero al trabajar con muchas bandas nos permite captar composición de materiales y captar conformación del suelo. Es decir, en estas imágenes de 30 metros por 30 metros, bueno, donde cada píxel es de 30 metros por 30 metros, podemos, por ejemplo, con imágenes satelitales detectar si un conjunto de casas tiene o está hecho de concreto o no, si por ejemplo hay vegetación, si hay asfalto en los caminos o no, si es que hay humedad en el suelo, todas estas cuestiones harían que al captar estas características, el modelo de redes neuronales convolucionales podría asociarlas pues con menor pobreza. Sabemos que si un barrio, un conjunto de viviendas tiene humedad en el suelo, no hay vegetación, las casas no tienen techo, son hechas de material que no son noble, hay, qué sé yo, esteras, cosas por el estilo, son características que se van a aprender de las imágenes, entonces lo va a poder asociar a pobreza, a una situación de pobreza, y eso pues finalmente va a ayudar a que podamos predecir correctamente el índice que inicialmente habíamos creado, que es el índice de riqueza de activos. Más o menos esta es la idea que se va a hacer, la idea que ronda a lo largo de todo el artículo. Em,
Y por su parte, eso se va a complementar también con luces nocturnas. Las luces nocturnas, en este caso, mm, trabajan con menores bandas, con una sola banda. Blanco y negro detectan la luminosidad en una mayor cantidad de espacio. En este caso, la resolución también baja aquí. Aproximadamente va de 500 metros por píxel. Em, ¿Cuál es la lógica de usar las luces nocturnas? Es que las luces nocturnas en este caso se relacionan con la actividad económica. La idea que está detrás es que si hay mayor luminosidad en una imagen satelital de un cierto territorio, se presupone que hay mayor actividad económica, hay más electrificación, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, se asocia con una mayor capacidad adquisitiva o mayor bienestar económico. Entonces, es de ese modo como las imágenes multiespectrales, por un lado, y las luces nocturnas, por el otro, en conjunto van a tratar de ayudar a predecir el bienestar económico que está siendo medido con el índice de riqueza de activos. Algunos otros detalles ya técnicos, cuanto al procesamiento, las imágenes se recortan en bloques de 224 píxeles. Esto es un requisito del modelo en específico que se está usando, que es el ResNet 18. En otros modelos, tengo entendido, se pueden recortar las imágenes con otras dimensiones, pero el ResNet 18 solicita que las imágenes estén recortadas en este formato de 224 píxeles, y como cada píxel es de 30 metros, entonces estamos hablando que eh, cada bloque abarca una cobertura terrestre de 6.720 metros, lo que es igual a 6,72 kilómetros, que es lo que, digamos, estaría abarcando cada bloque de imagen que es ingresada al modelo, ¿no? Em, Otro detalle es que se tienen que normalizar las bandas. Eso también lo habíamos visto en clase. Las bandas RGB por lo general van en valores, en una cierta cantidad de valores, pero hay otras bandas, como la infrarroja, que se suelen mover en otro tipo de valores más altos. Entonces, para que una banda determinada no influya, no pese más en el modelo, había que normalizar todas las bandas. Por eso es otro proceso que hacen estos autores. Ya pasando al tema del modelado, ya lo adelantaba, la arquitectura o el modelo que se usa es el ResNet 18, que básicamente son 18 capas las que se arman, una capa convolucional inicial, 16 capas distribuidas en bloques, en 8 bloques, y una capa final que digamos une todo, ¿no? Que es una capa que trata de hacer una regresión, finalmente es cómo se junta toda la información. La función por defecto que usa, la función de activación es el ReLU. Algunos hiperparámetros que también pude rescatar ahí del artículo son el batch size de 64, es decir, procesa 64 conjuntos de imágenes cada vez. La función de pérdida del error medio cuadrático. Usa el optimizador de Adam, que es el optimizador que va a tratar, digamos, de ir moldeando los pesos según el MCE, que también te dé el MCE, este optimizador de Adam va a ir modificando los pesos. Las épocas, que van entre 150 a 200, y el ratio de aprendizaje, que bueno, son decimales, son muy pequeños, se ha como que probado con varios y se ha corrido con todos estos diferentes hiperparámetros. Eh, l- Básicamente, por así decirlo, se arman tres modelos, tres grandes tipos de modelos. Uno solo con imágenes multiespectrales, otro con luces nocturnas y otro haciendo la combinación de ambos, multiespectrales con luces nocturnas y al final juntando todo con una regresión Rich. Este último modelo suele dar mucho mejor en los resultados. Solo para mostrar de manera breve, en el artículo, esta imagen está por aquí. Las redes neuronales convolucionales, usando tanto imágenes nocturnas como las multiespectrales, suelen dar siempre un mejor performance a comparación de solo luces nocturnas o solo imágenes multiespectrales. También se realizan otros modelos base con los cuales se comparan. Hacen, por ejemplo, un modelo lineal inicial, pero da bastante mal, entonces como que
Había algo contra qué compararlo un modelo base, y claramente pues las redes neuronales convolucionales son mucho mejores. Em, y bueno, las métricas, el R cuadrado es lo que se usa para evaluar la performance. Se hace un cross-validation también para tratar de ver que también se podía extrapolar los resultados hacia conjuntos pues, que no han sido em, incluidos dentro del análisis. La idea era tratar de, sobre países, sobre datos que se tienen, tratar de predecir o medir, estimar el bienestar económico en otros países sobre los cuales no existe siquiera datos de encuestas, como los habíamos visto con Somalia y Libia, ¿no? Que nunca se hacen encuestas. Entonces la idea era poder generar modelos con datos de países que sí se tienen y tratar de predecir bienestar económico en esos otros países, ¿no? Esto en grandes rasgos, ya como conclusión para ir cerrando, em, el modelo entrenado explica aproximadamente el 70% de la variación espacial de la riqueza, o sea, llega a predecir bastante bien o de manera aceptable el bienestar económico que había sido medido con el índice de riqueza de activos, del cual ya había explicado cómo se crea. Y además, dicen que hasta un 50% de la variación temporal. Em, Hasta un 50%. ¿Por qué? Porque en algunos casos, además de hacer un análisis de modelos solo con imágenes multiespectrales o imágenes de luces nocturnas, para todos los países también se agarran subconjuntos y solo se entrenan esos modelos con ciertos países. Y se ve la evolución un poco en el tiempo para ver también qué tan bien predecimos el bienestar económico en el tiempo. Entonces, en algunos países, por ejemplo, esta mirada ya un poco más temporal y no tanto entre geografías, intergeográfico, nos muestra que en algunos países se puede llegar a explicar el 50% y otros incluso más. Por ejemplo, por acá hay países donde se llega a explicar el 80, el 85%. Entonces, como que en ciertos casos está bastante bien, bastante bien. Entonces, finalmente, ya como idea fuerza, cerrando lo que han descubierto estos autores es que sí podemos usar imágenes satelitales para medir el bienestar económico. Esto nos abre una posibilidad infinita de usos. Desde las ciencias sociales conozco muchos trabajos que usan el bienestar económico tanto como variable dependiente o como independiente, y hay muchas otras índices, indicadores nacionales, internacionales que se pueden usar para correr diferentes tipos de modelos, pero a veces una limitante es que justamente no se tienen eh, variables, no se tienen, perdón, información para medir el bienestar económico, y esto, digamos, suplantaría esa falta, ausencia de información. Ahora, solo de manera complementaria para señalar estos otros dos artículos y complementar un poco ya y cerrar este análisis del estado del arte. eh, si yo mencionaba que el primer autor trabajaba con imágenes de baja resolución, eh, ya hay otros autores que se están planteando, vamos a trabajar con imágenes de alta resolución. Ya mi interés no es captar composición de los suelos, no es captar humedad, materiales, características que tal vez son difíciles de interpretar. eh, y por eso en su lugar se proponen usar imágenes que permitan detectar objetos. Cuando tú le aumentas la resolución y ya no trabajas como anteriormente había puesto cada píxel es de 30 metros, ahora le bajamos y cada píxel, no sé, es de 0,30 centímetros, perdón, 0,30 metros. em, ya a ese nivel de resolución podemos detectar ciertos objetos. Podemos detectar un auto, podemos detectar la presencia de un edificio, la presencia o ausencia de techos, cosas ya mucho más particulares e interpretables. Y justamente esa palabra interpretable es bastante clave para los otros autores. Nosotros, ya que hemos visto bastantes de esta materia en Machine Learning, Deep Learning, sabemos que muchos de estos modelos funcionan como una caja negra, no se sabe exactamente, se puede predecir bien, pero no se puede explicar.
eh, la crítica un poco de estos otros dos autores va por ese lado, ¿no? De que al trabajar con imágenes de baja resolución se captan características como humedad, materiales y otros tipos de cosas que son un poco difíciles de darles interpretación y ver cómo estas influirían finalmente o no en el bienestar económico. Acá se trata de justamente cambiar un poco el enfoque, hacer detección de objetos que sí me brindarían una mayor interpretabilidad al momento de hacer este cruce con los índices de bienestar económico. Resultados también bastante prometedores. Algunos modelos explican hasta el 60% de la varianza en las tasas de pobreza. Claro que estas tasas de pobreza, eh, este caso, este autor está en Sri Lanka, país asiático. Hay otras encuestas que se usan y otra forma para medir o crear su propio índice de riqueza de activos. Y además de usar activos o propiedad, usa también en este caso el consumo, cosa que mencionaba también al inicio que el primer autor, o los primeros autores se rehusaban a usar el consumo por la variabilidad que hay con estas variables. Pero en fin. Conclusión es esa, sea que se trabaje con imágenes de baja resolución o de alta resolución, eh, responden a, digamos, a criterios diferentes, a unos a captar objetos, otros a captar más la composición del suelo y materiales, sea de una u otra forma, pueden llegar a predecir muy bien los índices de bienestar económico. Este último autor, bajo la misma lógica, trata de detectar objetos, usa imágenes de mayor resolución, se centra en la interpretabilidad o explicabilidad del modelo, usan otros modelos, recolectan datos también de otras partes, pero finalmente ya como idea central, y es creo lo que quiero dejar, es que eh, pueden llegar a predecir bastante bien. Este último autor menciona que aproximadamente un R cuadrado de 0,54 es aceptable. Se puede llegar a tener buenas interpretaciones sin sacrificar la interpretabilidad. Entonces, esa es la idea fuerza, eso es lo que he podido analizar en este estado del arte. Sería todo, Roberto.